mañana, Señor, vamos a estudiar tu palabra para honra y gloria del Señor Jesucristo, que vive y permanece para siempre. Vamos a estudiar esta mañana tu palabra, Señor, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. En el libro de Efesios vamos a estudiar aquí, capítulo 2 en adelante, para honra y gloria del Señor. Porque la palabra del Señor es vida eterna. Sin esta palabra nosotros estamos perdidos. ¿Por cuál camino vas? Dijo el Señor. ¿Vas por el camino ancho o vas por el camino angosto? ¿Por la puerta angosta o vas por la puerta ancha? Si vas por la puerta ancha, lleva a la perdición. Pero si vas por el camino angosto, la puerta angosta, entonces esa puerta lleva a la vida eterna. Esa puerta los llevará a la vida eterna. Así dice la palabra del Señor. No hay que equivocarse, hermanos. Hay que buscar del Señor Jesucristo, Yahshua, Padre Celestial. Yo sirvo al Padre Celestial, al que hizo los cielos y la tierra y este mundo. A Él sirvo yo, al Padre Celestial. Padre Jesucristo, Yahshua, el que hizo los cielos y la tierra, el mar, el mundo y todo lo que hay en este mundo, en esta tierra, pues el Señor lo hizo. Pues a Él sirvo yo, al Señor que hizo los cielos y la tierra, el mar, las aves del cielo, los pajaritos. A ese sirvo yo. Porque la palabra del Señor es vida eterna. Vamos a estudiar la palabra del Señor esta mañana. Porque la palabra del Señor es vida eterna. Sin esta palabra nosotros no valemos un centavo. Alabado sea el Señor, que vive y permanece para siempre. Vamos a estudiar la palabra del Señor aquí en el libro de Efesios capítulo 2 en adelante dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida, y Él nos dio vida a vosotros en abundancia, cuando estábamos llenos de delitos y pecados, dice aquí la palabra del Señor. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y Él nos dio vida en abundancia cuando nosotros estábamos muertos, llenos de delitos y pecados. Así dice aquí. Vamos a repetir en Efesios capítulo 2 en adelante dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos, porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. El Señor Padre Celestial, el que hizo los cielos y la tierra y este mundo, Él nos dio vida cuando estábamos en delitos, llenos de delitos y pecados, dice aquí en la palabra del Señor. Vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2: en los que anduvisteis en otro tiempo conforme a la corrientes de este mundo, conforme al
príncipe de la posteridad del aire, el espíritu de que ahora opera en vosotros, en los hijos de desobediencia, el espíritu que opera en vosotros, hijos desobedientes, dice aquí en la palabra del Señor, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, andando según nuestros deseos carnales, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por el gran amor que nos amó. Alabado sea el Señor Jesucristo, que vive y permanece para siempre. Bueno, nosotros seguimos el deseo de la carne, dice aquí. Preferimos el deseo de la carne que seguir al Señor Yahshua Jesucristo. Aquí la gente prefiere seguir el deseo de la carne que seguir al Señor Yahshua Yahweh Jesucristo, que vive y permanece para siempre. Aquí lo dice. Vamos a repetir el versículo aquí para que la gente entienda que hay que buscar al Señor de corazón, el que hizo los cielos y la tierra, Yahshua Jesucristo. Dice aquí que Efesios capítulo 3 en adelante dice, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, andando según nuestros deseos carnales, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Nosotros andamos aquí en el deseo, buscando el deseo de la carne, dice aquí, en vez de buscar al Señor Yahshua Jesucristo, Jesús de Nazaret. Andamos buscando el deseo de la carne, dice aquí, o andan buscando el deseo de la carne. Bueno, vamos a seguir estudiando aquí en el versículo en Efesios capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó. Versículo 5, aún entonces nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. El Señor los dio vida en abundancia por la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Así dice la palabra del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia por el gran amor que nos amó. Aún entonces nosotros muertos en pecados nos dio vida también en pecado, dice, nos dio vida aún también con Cristo, por gracia sois salvos. Por gracia de Dios somos salvos, dice aquí en la palabra del Señor. Aunque estamos llenos de delitos y pecados, dice aquí, el Señor los da vida en abundancia. Porque es bueno tener tropiezos en la vida, dijo el Señor,
Pero hay de aquel por qué le viene el tropiezo, dijo el Señor. Hay gente que dice, ¿por qué me está pasando esto? Pero no sabe por qué le está pasando eso, porque no buscan del Señor Yeshua Jesucristo, sino que buscan la carne, el pecado. Entonces, por eso les vienen esas dificultades en la vida, porque no buscan al Señor, sino que buscan el deseo de la carne. Así dice aquí en Efesios capítulo 2, versículo 4 en adelante. Alabado sea el Señor que vive y permanece para siempre. Vamos a seguir estudiando aquí la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículo 6 dice, juntamente con el 2 resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 6, juntamente con Él nos resucitó, juntamente con Él resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7, para mostrar en los cielos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor que vive y permanece para siempre. El Señor es bueno y misericordioso, dice aquí que los hizo sentarse con el Señor Jesucristo. Con el Padre Celestial nos hizo sentarse. Dice, aquí vamos a repetir este versículo aquí. Versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7, para mostrar en los cielos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8, porque por gracia sois salvos. Porque por gracia del Señor somos salvos, dice aquí. Pero nosotros somos tercos, no le buscamos al Señor Yeshua Jesucristo, que vive y permanece para siempre. Hay que buscar al Señor Yeshua porque el tiempo se ha acercado, dice aquí. La venida de Cristo se está acercando. Ya se está cumpliendo todo aquí en la Biblia, todo lo que tiene que suceder. Aquí en la Biblia se está cumpliendo ya los mandamientos que el Señor dio. Y los que no cumplen los mandamientos, pues tendrán que dar su cuenta en aquel día. Vamos a seguir estudiando aquí en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se glorie. Versículo 9 y 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de la mano de antemano para que anduviésemos en ella. Versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados
incircunciosos, en circuncisión, éramos llamados en incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Alabado sea el Señor que vive y permanece para siempre. Éramos hechos sin circuncisión, dice, por la mano de la carne, dice aquí en la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es vida eterna. Bendito sea el Señor que vive y permanece para siempre en vuestros corazones. La sangre de Cristo tiene poder. Bueno, hemos estudiado la palabra del Señor, pero vamos a seguir estudiando la palabra del Señor esta mañana. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante dice: por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Versículo 12: y de que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la circundancia, circundancia de Israel, y ajenos a los convenios de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estaban perdidos, vagando sin Dios en el mundo, dice aquí. En la circuncidancia. Esta palabra del Señor es un poco dura para estudiarla, pero ahí seguimos adelante estudiando la palabra del Señor, porque estas Biblias ya las hacen diferentes. Ya no las hacen como las Biblias que salían antes, que hablaban claramente. Estas Biblias cuesta entenderles la palabra porque las han hecho bien. Ya las han hecho desechables estas Biblias. Ya no las han hecho como las de antes, como la Biblia toral. Esa es la mejor Biblia que hay, la Biblia toral, la que dejó el Señor Yeshua Jesucristo, Padre Celestial. Esa es la Biblia toral, la buena, la que dejó el Señor Yeshua Jesucristo, que vive y permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Vamos a estudiar aquí en el versículo 13, en Efesios capítulo 2, versículo 13, la palabra del Señor. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo derribando la pared intermedia de separación, derribando la pared intermedia de la separación, dice aquí en la palabra del Señor. Alabado sea el Señor que vive y permanece para siempre. Bueno, vamos a estudiar otro versículo aquí de Efesios capítulo 2 en adelante. Versículo 15 dice: aboliendo en su carne las
las enemistades, la ley de los mandamientos, expresando en ordenanzas, esperando las ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, dice aquí en la palabra del Señor. Versículo 17. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Versículo 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Bueno, pueden realizar, como dice aquí en la palabra del Señor, esta palabra del Señor, este libro que estamos estudiando en Efesios capítulo 2 en adelante, es un poco duro para estudiarlo, pero ahí lo estamos estudiando porque la palabra del Señor es vida eterna. Hay de aquel que quiera escuchar la palabra del Señor, pues que la escuche, y el que no, pues que siga el mundo lleno de pecado, porque ahí está la felicidad, en el mundo lleno de pecado. Pero en aquel día su alma se perderá, dijo el Señor. En el día del juicio será el lloro y el crujir de dientes, dijo el Señor, para los pecadores, para los que no quieren buscar del Señor. Alabado sea Dios que vive y permanece para siempre. Vamos a estudiar aquí en Efesios capítulo 2, versículo 11, para honra y gloria del Señor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Alabado sea el Señor que vive y permanece para siempre. Vamos a estudiar aquí el versículo 17 para honra y gloria del Señor. Y vino anuncio a la paz a vosotros. Y vino y anunció a la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Versículo 18, porque por medio de él los traga vamos a repetir el versículo 18, aquí dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de nosotros tenemos el mismo espíritu, la entrada al Padre, dice aquí. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni adversarios, ni albernedizos, sino conciudadanos con los santos, mis miembros de la familia de Dios. Esta palabra es dura para estudiarla, Señor, pero ahí vamos adelante. Este libro de Efesios es duro para estudiarlo, pero hay que estudiarlo porque si no, la gente no va a escuchar la palabra del Señor, lo que dice en cada libro de la Biblia.
Bueno, estamos terminando de estudiar la palabra del Señor esta mañana. Esta mañana del día, un día maravilloso que está haciendo ahora. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice: y edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, haciendo la principal piedra, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo él edificó. Versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Versículo 22. He aquí en vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, nosotros somos escogidos para el Señor Yeshua. Dice aquí, somos la morada del Señor, somos un templo del Señor nosotros los que hablamos de la palabra del Señor, los que estudiamos la Biblia, somos un templo nosotros, hacemos el templo, nosotros somos la iglesia del Señor. Bendito sea el Señor que vive y permanece para siempre. La sangre del Mesías tiene poder. Bueno, hemos estudiado la Biblia esta mañana para honra y gloria del Señor. Aquel que tenga oídos para oír, que oiga la palabra del Señor, lo que significa la palabra del Señor. Bendito sea el Señor que vive y permanece para siempre. Hemos estudiado aquí la Biblia en Efesios capítulo 2 al capítulo 3 en adelante. Pero el capítulo 3 quedamos pendientes para estudiarlo. Pero vamos a estudiar el capítulo 3 en adelante. Efesios capítulo 3 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles. Versículo 2, si es que habéis oído de la comisión de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Versículo 4, al leer esto podéis entender mi comprensión del misterio de Cristo. Al leer esta palabra puedes entender los misterios de Cristo, dice aquí. Bendito sea Dios que vive y permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Bueno, yo sirvo a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar, el mundo, los pajaritos, las aves del cielo, las montañas. Yo sirvo a aquel que hizo los cielos y la tierra en este mundo, en esta tierra. Al Señor Padre Celestial. La verdad, como le han puesto muchos nombres al Señor Padre Celestial, no sabemos el verdadero nombre de Él, porque está Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero legalmente los tres ellos son la misma persona, el mismo Dios. El Padre, Hijo y Espíritu Santo viene siendo el mismo Dios, el mismo Señor Jesús de Nazaret, Jesucristo. Yeshua Yahweh viene siendo el mismo. Alabado sea el Señor que vive y permanece para siempre. La sangre del Mesías tiene poder.
Bueno, aquel que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor dice. Que busque al Señor, porque el tiempo se está acercando de la venida del Señor Jesucristo. Pero Él no vendrá aquí en la tierra, sino que se quedará en las nubes, porque aquí en la tierra hay mucho pecado. Él no puede venir aquí a la tierra, se quedará en las nubes. Él viene por los suyos, por los escogidos. Porque dicen la palabra del Señor, serán muchos los llamados y pocos los escogidos. El Señor viene por los escogidos, los que le sirven a Él, los que buscan de Él, los que no le sirven al Señor Yeshua Jesucristo, Padre Celestial. Esos irán por el camino ancho, por la puerta ancha. Pero los que le servimos al Señor Jesucristo, vamos por el camino angosto, por la puerta angosta, por el camino lleno de espinas. Ese es el camino del Señor, la puerta angosta. Alabado sea el Señor que vive y permanece para siempre. Santo es el Señor, la sangre del Mesías tiene poder. En aquel día será el lloro y el crujir de dientes, dijo el Señor, para la gente de Tiro, para la gente de Sodoma y Gomorra, y para la gente pecadora de este mundo, que no quiere arrepentirse ni bautizarse en el Señor Jesús de Nazaret. Para eso será el lloro y el crujir de dientes en aquel día, dijo el Señor. Bendito sea el Señor que vive y permanece para siempre. Gracias, Señor, por un día más de vida que me da esta mañana. Porque esta mañana hemos estudiado la palabra del Señor. Para que la gente se arrepienta, se les ablande el corazón y busquen del Señor y lo sirvan a Él. Alabado sea Cristo. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.